Este vídeo trata sobre el manejo de Microsoft Project para la construcción y desarrollo de una casa. Para ello, lo primero que hago es poner una fecha de comienzo del proyecto y posteriormente un horario en el que quiero que los trabajadores trabajen. Para crear este horario me voy a la pestaña Proyecto, Cambiar tiempo de trabajo, creo un proyecto y pongo todo el horario que considero que deberían tener. Después, en la pestaña Excepciones, añado todas sus vacaciones o los días festivos que van a tener estos trabajadores durante el proyecto. En este caso, he decidido que las vacaciones principales van a ser la Semana Santa, que como los niños va a durar de lunes a viernes. Por lo tanto, en esa semana no se va a trabajar. Al final, esto en el proyecto no se ve reflejado debido a que el proyecto no dura lo suficiente. Pero bueno, posteriormente a crear este horario, paso a elaborar y escribir todas las tareas que se hacen en el diagrama de Gantt, que es el principal. La primera tarea que pongo es comprar el terreno y para ello voy a elaborar las escrituras, creando un material tipo costo, el cual no te permite añadirle los detalles de la economía. Para añadir estos detalles y los valores que tiene, hay que pinchar doble clic en el recurso al que se le quieres asignar y añadirle el costo que hemos establecido. Posteriormente, se pasó a escribir el resto de tareas con su duración. Como se observa, estas tareas están escritas en modo manual, lo que quiere decir que yo le tengo que introducir la duración, el día de comienzo y el día de final. Bueno, él calcula el día de final según cuando le ponga el día de comienzo. Ahora más adelante lo cambiaré a tareas de modo automático y entonces él considerará que el día de comienzo es el primer día de proyecto. Como se ve en el diagrama, la primera tarea tiene una característica que es escrituras, que es justo lo que le hemos añadido. Más adelante se verá cómo aparecen todos los detalles y todos los recursos que le añadamos a las distintas tareas. Para cambiar cómo se inscriben las tareas, hay que darle a tarea, recurso, o sea, tarea, modo y que empiecen todas de manera automática. Es lo que acabo de hacer ahora. Después, si se pincha doble clic sobre una tarea, también se puede comprobar y se puede escribir tanto notas como cambiar las características de la tarea. Como por ejemplo, he puesto que en paredes, o sea, que en columnas y vigas va a tener una duración fija de 28 días. Considero esto porque es el tiempo de fragado de cemento, pero esto no tiene mucho que ver con el proyecto. Después, las duraciones por defecto están en días. Si tú añades un número, va a considerar que esos son no sé cuántos días. Si le añades una S, va a considerar que esos son semanas, una H, horas, o si le añades mes, meses. Puedes añadir decimales si quieres. Y eso. Ahora paso a desarrollar tareas de resumen. Para ello se pueden hacer de dos formas. La primera es añadir una tarea de resumen directamente o añadir tareas normales y después mediante tabulaciones indicar que ese grupo de tareas que hemos tabulado están dentro de la tarea inmediatamente superior. Es una manera también muy útil debido a que a veces cuando se hacen tareas automáticas considera que todo lo siguiente está dentro de esa tarea y entonces hay que destabular.
Posteriormente de haber escrito todas las tareas, se debe pasar al desarrollo de las jerarquías entre las tareas. Para ello se puede arrastrar una tarea a otra o escribir en predecesoras qué tareas van a preceder. Hay distintos tipos de relación, como es comienzo-comienzo, fin-fin, comienzo-fin. Si en predecesoras se escribe un número, va a considerar que es fin-comienzo. Si se escribe CC, va a considerar que la relación es de comienzo-comienzo y FF de fin-fin. También se puede hacer esto, se puede modificar esto pinchando 2 veces sobre la flecha y entonces él te pedirá los recursos que necesites. Se puede insertar columnas para saber los CDTs y pinchando sobre el porcentaje de completado se puede introducir cuánto de la tarea se ha completado. Si se acaba el 100%, las tareas salen con un tick. Después se puede añadir las opciones de mora o retraso, distintos colores. En el caso de mora te pone hasta el final del proyecto. En el caso de retraso, mira la fecha actual y qué tareas deberían estar hechas y te pone en negro las que no estén hechas. Después se puede filtrar o poner las críticas. Una vez puesto todas las tareas, se debe proceder a elaborar los recursos. Para ello se va a la pestaña inferior derecha, justo al lado del zoom hay un botón que pone hoja de recursos. En esta hoja se introducen los recursos, que son los trabajadores involucrados en el proyecto, el material de trabajo y costos relacionados con el proyecto, como puede ser material de seguridad, escrituras, elementos que solo van a tener una recarga puntual. Para la primera columna es el nombre del recurso. La siguiente es el tipo de recurso que es. Hay 3 tipos: costo, material y trabajo. El trabajo es principalmente para trabajadores, en los cuales te va a pedir la tasa por hora normal, tasa por hora extra y la cuota por unidad. Esto es en el caso de que ese trabajador requiera un pago inicial puntual y después los valores de hora extra y hora normal. Después está el tipo de elemento llamado material. Este tipo de elemento es muy parecido al de trabajo, solo que no te pide el valor de la tasa por hora extra. Y el elemento de tipo costo hay que introducirle los valores directamente en las tareas, como se hizo en este vídeo al principio con el elemento escrituras. Después, aparte de estas 3 columnas, está la columna acumulación, la cual está prorrateo, comienzo o final. Esto quiere decir que los pagos a este tipo de material se realizan a lo largo del tiempo, eso significa prorrateo, al comienzo del proyecto o de la tarea, eso es al comienzo, y al final de la tarea, por ejemplo, cuando esté el trabajo hecho. También está la columna capacidad, que está dada en porcentaje. Esto quiere decir en cuánta capacidad, en cuánto puede ese trabajador estar disponible para esta obra. Por ejemplo, está al 100%, quiere decir que ese trabajador está involucrado al 100% con el proyecto. Si pusiéramos el 50%, quiere decir que ese trabajador solo tiene la mitad de su tiempo para desarrollar el proyecto. También, aunque esto se mostrará más adelante, se puede pulsar doble clic sobre una de las tareas y determinar que tiene una tasa B o C o D más tasas, que estas se pueden introducir en tareas diferentes. Por ejemplo, podemos indicarle a un trabajador que cobra 2 euros la hora, que para determinada tarea va a cobrar 4 y su tasa por hora extra va a ser de 6. La manera de hacer esto, aunque ya se mostrará en el vídeo más adelante, es dando doble clic sobre una de las tareas y
poniendo en una herramienta que tiene una tasa B, C o D. También es recomendable introducir unas etiquetas para los distintos materiales, como que nos sirvan para saber qué cantidad de material tiene una unidad. Por ejemplo, una bolsa de ladrillos es de 1 kilo. Una vez creada la hoja de recursos, hay que proceder a asignárselos a cada tarea. Para ello, en la opción Vista, en la pestaña Vista, ir al botón de detalles y seleccionar una tarea tras otra, añadiendo los trabajadores y los materiales involucrados para esa tarea concreta. Hay una segunda forma de añadir los recursos, que es haciendo doble clic sobre cada una de las tareas y añadiéndoselos. Pero esta forma requiere que hagamos doble clic en una tarea, le añadamos los recursos, cerremos esta pestaña, le demos doble clic a la siguiente y esto una y otra vez. Mientras que en el caso de añadirlo a través de la ventanita de detalles, con dar la siguiente ya pasa a la siguiente tarea, lo que acelera bastante el proceso. Cuando se añaden los recursos a las distintas tareas, él calcula que el tiempo de trabajo según la duración de la tarea y el calendario que le hayamos añadido. En este caso, aunque deberíamos haberlo hecho, no modificamos el calendario de trabajo en la hoja de recursos y por tanto tiene un calendario de 8 horas, que es el estándar establecido por el programa. Por tanto, en una semana considera que tiene 40 horas de trabajo. Esto lo multiplica por el número de semanas o de meses que sean necesarios. Durante la asignación de los recursos se puede observar la diferencia entre los 3 tipos de material. En el caso de material tipo trabajo, él calcula según la duración de la tarea cuánto dura ese material y su coste. En el caso de de los tipos material, el coste y las unidades se las tenemos que introducir nosotros, pero él, según los costes que le hayamos introducido en la hoja de recursos, hace el cálculo de el material para esa tarea por los costes introducidos en la hoja de recursos. Y para los tipo costo, hay que introducirlo directamente en la tarea, los costes que va a tener en este caso ese material. Como se puede observar tanto en el diagrama como en la hoja, todos los recursos que añadamos a las distintas tareas aparecen reflejados aquí, todos escritos al lado de cada tarea. Después, en los colores del diagrama, el color rojo indica que esas son las tareas críticas. Por último, en el elemento fin de fase he decidido añadir los últimos recursos de tipo costo y una vez tengo todos los recursos añadidos, he decidido poner una tarea periódica, que es la revisión del progreso del proyecto. Para ello hay que ir a tareas periódicas y te sale una pestaña en la que te aparece una serie de detalles para programar esta tarea. Como se ha visto, te aparece una lista de tareas con el nombre de esa tarea repetitiva. A continuación voy a mostrar cómo se crea y se introduce una tasa de coste diferente. Para ello, lo primero es que hay que crear esa tasa de coste diferente en la hoja de recursos y después en el uso de tareas, que se puede ir pinchando en el botón de uso de tareas al lado de la hoja de recursos en la esquina inferior derecha. Ahí se introduce en la tarea concreta en la que queremos cambiar esa tasa el recurso
concreto haciendo doble clic en ese recurso y cambiando la tasa de A que viene por defecto a B. Después, si queremos introducir una cantidad de horas extra para una determinada actividad, se hace poniendo una nueva columna en esa misma hoja y cambiando la hoja de recursos. Para eliminar los problemas con recursos sobreasignados, hay que ir al botón de organizador de equipo y seleccionar redistribuir todo. De esta forma te ordena y te simplifica todos los recursos y elimina todas las sobreasignaciones. También se podría ir a la pestaña de formato, impedir sobreasignaciones. Principalmente estas son las bases para gestionar un proyecto. Después, para observar el estado del proyecto, Microsoft Project tiene una serie de herramientas de informe que te dan detalles de distintas cosas. A continuación se presentan una serie de ejemplos de informes que te da el programa, como el informe de hitos, el flujo de caja, y estos son los informes visuales que nos sirven para hacernos una idea de realmente cómo va el proyecto. Entre ellos, por ejemplo, uno de los más interesantes es el de sobrecostos. Todos los proyectos, todos los informes se seleccionan de igual manera. Se va a la pestaña de informe y se pulsa entre los distintos informes. Por último, como siempre, aquí os dejo mi currículum por si queréis que realice algún tipo de proyecto.